tiempo tallado en cantera. No sé en qué instante exacto comenzó a quebrarse mi percepción del tiempo, pero recuerdo que fue en Zacatecas, en un atardecer espeso, cuando la luz moribunda se reflejaba sobre los edificios de cantera rosa como si cada muro exhalara un susurro antiguo que solo podía escucharse si uno estaba dispuesto a permanecer quieto más de lo razonable. Yo venía siguiendo la historia de un arquitecto del siglo XVIII, un hombre sin nombre, o mejor dicho, un hombre cuyo nombre fue cuidadosamente borrado de todos los archivos oficiales, como si cada trazo de su identidad hubiera sido arrancado con violencia por manos que temían que su simple mención despertara algo que ya había sido sellado. Viajé hasta aquí movido por una obsesión que no sé si llamar necesidad o condena, descubrir por qué, desde hace generaciones, se repite un rumor impreciso pero persistente, uno que afirma que algunas construcciones de cantera rosa en Zacatecas no fueron hechas solo para habitarse, sino para encerrar fragmentos de tiempo que no deben tocarse. Ese día entré en un callejón donde la sombra caía de forma tan densa que mis pasos parecían hundirse en una textura más pesada que el aire. A cada lado se levantaban muros altos, rematados por balcones de hierro viejo y ventanales donde el polvo formaba capas gruesas que parecían no haber sido perturbadas desde la fundación misma de la ciudad. Al fondo del callejón había una puerta arqueada sin número, sin placa, sin señal alguna de pertenencia. Era de cantera rosa también, pero más oscura, como si hubiera absorbido décadas de sol y lluvia hasta convertirse en un portal hacia otra densidad del mundo. Cuando apoyé la mano en la superficie, sentí un latido. No un pulso humano. Un latido del material, como si la piedra hubiera sido en algún tiempo carne sometida a un proceso de petrificación dolorosa. Mi respiración se volvió más lenta. Empecé a escuchar algo detrás de la puerta, un arrastre suave, como pasos descalzos en un piso húmedo, y después eso que desde niño siempre me había paralizado, una voz sin cuerpo, débil, quebrada, como si hablara a través de una garganta llena de polvo. No pude distinguir palabras, pero sí pude distinguir intención. La voz parecía saber que yo estaba ahí, que había puesto la mano en la piedra, que mis pensamientos estaban vulnerables. No sé por qué, pero abrí la puerta. Y la oscuridad que salió, en lugar de retroceder, avanzó sobre mí como un animal viejo que reclama territorio. Dentro, el aire olía a humedad antigua, a encierro prolongado, a un tiempo detenido hasta la putrefacción. La habitación era más pequeña de lo que debería. La cantera rosa formaba muros que se cerraban en ángulos imposibles, como si alguien hubiera construido con la intención de plegar el espacio sobre sí mismo. En el centro había una mesa, también tallada en piedra, cubierta de papeles amarillentos y herramientas de trazo arquitectónico. Toqué uno de los planos. Sentí un escalofrío descendiendo por la columna, el papel estaba tibio. Como si alguien lo hubiera dejado ahí unos minutos antes de mi llegada. La luz era casi nula, y la poca que entraba por la puerta abierta parecía ser devorada lentamente por la habitación. Respiré hondo. Cerré la puerta detrás de mí, no sé por qué, quizá por esa mezcla absurda de prudencia e impulso que uno siente cuando cree estar entrando en un espacio ritual. Y en ese momento entendí mi error. La habitación no quería dejarme salir. El aire se volvió más denso, tanto que sentí que mis pulmones trabajaban a la mitad de su capacidad. La voz regresó, más cerca esta vez, como si estuviera hablándome desde dentro de los muros. Y ahí comprendí que no era una voz. Eran varias. Murmullos superpuestos, como un coro de siglos encerrado en piedra. Sus palabras no tenían sentido, al menos no en un idioma que reconociera, pero su emoción sí, una mezcla de advertencia, hambre y una expectativa inquietante, como si se alegraran de que un ser vivo hubiera descendido hasta su territorio. Di un paso hacia la mesa y uno de los planos cayó al piso sin que lo tocara. Lo recogí con manos temblorosas.
Representaba una sección transversal de un edificio que jamás había visto en Zacatecas, una torre de cantera rosa con escaleras que no conducían a ningún sitio, habitaciones sin puertas, corredores sellados. Y al fondo, una cámara circular sin ventanas. A un lado del dibujo había una anotación hecha en tinta casi desvanecida: el tiempo se conserva mejor cuando nadie recuerda haberlo perdido. La habitación respiró. No sé cómo explicarlo mejor, los muros se dilataron y contrajeron suavemente, como un organismo vivo. La oscuridad se movió como un líquido espeso. Dio la impresión de que el plano me observaba, que la anotación era una instrucción, o quizá una advertencia dirigida específicamente para mí. Me acerqué a otra hoja, mostraba un rostro. No un rostro humano común. Era más bien la idea de un rostro, una máscara tallada en cantera, sin ojos, sin boca, solo un vacío profundo en el centro, como un agujero por donde alguien podría caer eternamente. Cuando la observé más tiempo del necesario, tuve la certeza de que algo detrás del papel me observaba a mí. Retrocedí. La puerta que había cerrado empezó a emitir un sonido bajo, un crujido irregular, como si alguien del otro lado raspaba la superficie con uñas demasiado largas. Una corriente de aire helado atravesó la habitación y la mecha de mi lámpara se apagó por completo. Quedé envuelto en una negrura absoluta, una oscuridad tan compacta que tuve la impresión de que si extendía la mano, mis dedos no llegarían a ver su propia forma. Y en esa oscuridad escuché algo que jamás podré olvidar, una respiración ajena, lenta, profunda, justo detrás de mi oído. Me quedé completamente inmóvil. Cada músculo de mi cuerpo se tensó como si una mano invisible me hubiera tomado por la columna. La respiración continuó, cálida, humana, pero no había ningún cuerpo que la produjera. Y entonces, por primera vez, la voz articuló una palabra en un idioma que sí conocía, un susurro que parecía deslizarse por el aire como un hilo húmedo: entraste a la hora que no existe. El suelo vibró debajo de mis pies, como si algo enorme despertara en las profundidades. Intenté moverme, pero la oscuridad parecía sujetarme. Y entonces, al fondo de la habitación, un punto diminuto de luz comenzó a formarse. No una luz cálida. Era una luz rígida, inmóvil, como si estuviera tallada en la misma cantera que la ciudad. Caminé hacia ella con pasos involuntarios, guiado por una mezcla de terror y somnambulismo. Y cuando estuve frente a la luz, entendí que no era luz, era un fragmento de tiempo, un segundo congelado que chasqueaba como un vidrio a punto de romperse. Y cuando lo toqué, la habitación dejó de ser habitación. Y yo dejé de estar solo. Nunca pensé que la cantera pudiera respirar. Nunca imaginé que aquello que siempre consideré un material noble, pulcro, rosa como una tarde lenta en Zacatecas, pudiera exhalar un vapor frío desde sus poros, como si fuera piel cadavérica intentando avisarme que aún guarda memorias que no le pertenecen. Pero esa noche lo supe, lo sentí rozándome la nuca con la precisión húmeda de un susurro que conoce mi miedo más íntimo y se deleita al pronunciarlo sin necesidad de una lengua. Y fue precisamente cuando subí los escalones erosionados de aquel edificio abandonado, un cascarón devorado por la historia, pero todavía en pie como un testigo rencoroso, que el aire se alteró. No cambió la temperatura, cambió la densidad. Algo se espesó alrededor de mí, como si el espacio hubiera decidido endurecerse para que mis movimientos se volvieran más lentos, más vulnerables, más fáciles de tragar. Entré al corredor principal, y los muros de cantera rosa, antes apagados por décadas de abandono, se iluminaron con el brillo de los faroles antiguos que yo juraría haber visto apagados desde la calle. No lo comprendí de inmediato. Primero pensé que tal vez alguien más había entrado, algún intruso, algún vagabundo, algún guardia, alguien que pudiera explicar la súbita claridad. Pero la luz no era luz. Era un reflejo. Era un destello interno,
como si la cantera estuviera reproduciendo imágenes que ya habían ocurrido ahí, escenas que alguna vez quedaron impregnadas en su superficie, listas para revelarse ante quien tuviera la desgracia de cruzar su puerta. Me quedé inmóvil. Y fue en ese silencio forzado que escuché los primeros pasos. No venían de arriba ni de abajo ni de ningún lugar lógico. Provenían del muro, como si alguien caminara dentro de la piedra, arrastrando una planta del pie endurecida por siglos, marcando cada movimiento con un ritmo irregular y profundamente humano. Ese fue mi primer impulso de huir, pero mi cuerpo decidió lo contrario, se clavó en el suelo. Mis manos comenzaron a sudar. La garganta se me cerró como si hubiera tragado polvo acumulado durante generaciones. Los pasos cesaron. Y entonces una voz, tenue al principio, se filtró desde la cantera como un aliento atrapado. «Regresaste». El susurro rebotó en el corredor, quebrándose en pequeños fragmentos que chocaron entre sí. Y yo no sabía si contestar o fingir que no lo había escuchado. Pero la voz insistió. Se volvió más clara. «Al fin, volviste». No pude evitarlo. Di un paso atrás. Y ese solo gesto bastó para que la cantera reaccionara, liberando un crujido que no parecía el de un edificio viejo, sino el de una garganta abriéndose después de un largo letargo. Pensé que la estructura colapsaría, que esa sería mi tumba, pero lo que sucedió fue peor. Las paredes comenzaron a mostrar sombras que no eran mías. Siluetas completas. Hombres y mujeres con ropas antiguas, algunos con herramientas de minero, otros con vestimentas de sacerdotes coloniales, otros con trajes elegantes del siglo XIX. Todos caminando en direcciones distintas, sin verme, pero dejándome claro que ninguno pertenecía al presente. «Ustedes no son reales», murmuré, aunque mi voz sonó como la confesión de un condenado. «Somos lo que la piedra decide recordar», respondió la misma voz, ahora desde atrás de mí. Giré tan rápido que casi caigo. No había nadie. Pero un pedazo de cantera parecía recién tallado, como si las marcas de un cincel invisible acabaran de trazarse frente a mis ojos. Me acerqué sin querer. Y entonces lo vi, mi nombre. Tallado con una precisión escalofriante. No en pasado. No como si hubiera estado ahí hace décadas. Tallado como si la piedra estuviera escribiéndolo en ese instante. Sentí la sangre retirarse de mis manos, de mis piernas, de mis labios. El pánico tomó forma, y el pasillo pareció alargarse como un vientre vivo que me empujaba hacia su garganta oscura. Quise huir, pero detrás de mí resonaron pasos, pasos que no eran de un fantasma. Eran más fuertes, más pesados, más cercanos, como si alguien estuviera caminando hacia mí con la intención de alcanzarme o atraparme antes de que yo pudiera siquiera pensar en la salida. Entonces la cantera habló de nuevo. «Tu tiempo ya está aquí, y la piedra no olvida, jamás». No sé cómo seguí avanzando. No sé cómo mis piernas encontraron el valor de moverse en medio de aquel pasillo que se retorcía como si fuera un intestino rosado y antiguo. Solo recuerdo que cada sombra que pasaba junto a mí dejaba un susurro helado en mi oído, una frase incompleta, un pedazo de historia inconclusa, como si estuvieran intentando entregarme algo, como si necesitaran que yo completara sus relatos, como si me pidieran que cargara con su tiempo muerto. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque al final del corredor, justo a donde mis pasos torpes me llevaron, me esperaba algo que no pertenecía a ninguna época conocida. Algo que no caminaba, latía. Y la cantera rosa, en todo su silencio petrificado, parecía latir con ello. No sé si lo que latía al final del pasillo era un corazón, un recuerdo, o una especie de órgano mineral que jamás debió existir fuera de un mundo muerto. Solo sé que cada pulsación se sincronizaba de manera grotesca con el ritmo frenético de mi propio pecho,
como si la ciudad misma hubiera decidido apropiarse de mi respiración, moldearla, imitarla y después manipularla. A veces pienso que por eso no podía inhalar profundamente, porque el aire ya no era mío. Aquel aire denso, saturado de polvo antiguo, cargado de historias rotas y voces sin cuerpo, era inhalado primero por la cantera, luego por mí. Y cada vez que exhalaba, sentía que algo dentro de la piedra me escuchaba, analizaba mis miedos, los clasificaba, los degollaba uno por uno para después devolvérmelos amplificados, convertidos en figuras sensoriales que caminaban a mi lado. Di un paso más, obligado más por la presión invisible que por mi propia voluntad. El corredor se había transformado. Ya no parecía un simple pasadizo de edificio colonial, sino un vientre retorcido que había sido tallado por manos humanas y luego deformado por siglos de murmullos atrapados. Las paredes se ondulaban de forma casi imperceptible, como si respiraran un ritmo lento y profundo. Cada exhalación era un sonido hueco, calcáreo, parecido al suspiro de alguien agonizante. Cada inhalación, en cambio, arrastraba partículas de luz rosada que parpadeaban como luciérnagas atrapadas dentro de un mineral. Y entonces sucedió. Las sombras que antes solo cruzaban en silencio comenzaron a detenerse. Formaban grupos. Se congregaban alrededor de mí como figuras humanas reunidas en un ritual que no comprendía. Sus contornos estaban incompletos, algunos carecían de cabeza, otros de brazos, otros parecían tener las piernas disueltas en humo. Pero todos tenían manos. Manos largas, demasiado largas, que parecían aferrarse al aire, tanteándolo, buscando algo o alguien. No, no me toquen, murmuré, pero el sonido apenas salió. Una de las sombras giró su rostro incompleto hacia mí. Su boca no existía, pero aún así escuché un sonido que ascendió desde el fondo de la cantera. La ciudad te estaba esperando. Quise retroceder, pero cuando di un paso atrás sentí que el suelo ya no era suelo. Era blando, palpitante, como carne mineralizada. Casi vomito. Mi cuerpo se sacudió de repulsión, pero al mirar hacia abajo noté algo peor: la cantera estaba absorbiendo mis huellas. Cada pisada que daba dejaba una marca que, en cuestión de segundos, se endurecía y se convertía en un relieve permanente. Mi paso se convertía en historia. Mi movimiento en registro. La ciudad me estaba tallando. No, no quiero quedarme aquí, logré susurrar. Pero mi voz se quebró cuando escuché un sonido que no esperaba: campanas. Campanas de iglesia. Campanas enormes, solemnes, fúnebres. Sonaban desde el exterior, desde la noche zacatecana, pero su eco entraba al pasillo como si estuvieran dentro de mi cráneo. Cada tañido vibraba con una fuerza tan profunda que casi podía ver las ondas formarse en el aire, distorsionando la figura de las sombras, fragmentándolas y volviéndolas aún más grotescas. Las campanas marcaron 12 golpes. 12 latidos. 12 advertencias. Y entonces, la pared frente a mí, de un rosa tan antiguo que parecía desangrado, comenzó a fracturarse de manera silenciosa. No como cuando una estructura se derrumba, sino como cuando una boca decide abrirse por primera vez. Los bordes se separaron, creando una grieta vertical, una invitación siniestra. De dentro emergió algo que no tenía forma definida, pero sí presencia. Un vapor oscuro, pesado, que se deslizó hacia mí como si reconociera mi miedo y quisiera envolverlo en su abrazo. No cierres los ojos, escuché que alguien dijo detrás de mi oreja. Sentí el aliento frío. Sentí la palabra perforarme. Abrí los ojos más de lo que creí posible. La grieta se expandió, revelando un interior que no tenía sentido, una calle completa. Una calle zacatecana, antigua, perfecta, como una réplica impecable de la realidad, pero sin cielo. Sin fin. Sin salida.
Los edificios estaban alineados, gloriosos, tallados con aquella cantera rosa que en cualquier otro contexto sería hermosa, pero en ese momento parecía el color de la piel de un cadáver bien conservado. Y lo peor, no había viento. No había sonido. La ciudad estaba suspendida en un estado de espera. Entra, susurró la voz mineral. Entraste antes, entrarás siempre. Mis piernas se movieron sin consultarme. Crucé la grieta. La calle tenía un silencio tan profundo que me dolió en los oídos. Caminé arrastrando los pies, sintiendo que cada fachada respiraba hacia adentro, absorbiendo mis palabras, mi miedo, mis pensamientos. De vez en cuando, una ventana se empañaba desde dentro, como si alguien exhalara cerca del cristal. Pero no había nadie. Nunca veía cuerpos. Solo escuchaba el respirar lento, denso, humano, demasiado humano. La calle avanzaba pero no terminaba. El horizonte era un pliegue imposible, una repetición infinita. Entonces algo sucedió que todavía hoy me persigue en sueños, las estatuas se movieron. No fue un movimiento brusco, sino un desplazamiento casi imperceptible, como si cada pieza de cantera hubiera girado 1 milímetro cuando yo parpadeé. La siguiente vez, otro milímetro. Y otro. Hasta que, sin darme cuenta, todas las estatuas que adornaban balcones, fuentes, esquinas y fachadas estaban mirando en mi dirección. Sus ojos tallados, vacíos, sin pupilas, parecían vibrar con un brillo que nunca antes había visto. Algo en su interior se agitaba. Algo que quería salir. Eres uno de nosotros. La frase no vino de una estatua. Vino de todas. De la cantera misma. De la calle entera. Solo falta que te detengas, para siempre. Corrí. No sé cómo ni hacia dónde. Corrí sin aliento, sin equilibrio, sin esperanza. Corrí mientras las estatuas movían sus cabezas en un ángulo imposible, siguiéndome con esa presión mineral que parecía arrastrar mi alma hacia un destino ya escrito. Y cuando finalmente llegué al final de la calle, o lo que creí que era el final, descubrí algo que me heló hasta la médula, mi propio cuerpo tallado en cantera rosa. Ahí estaba. Mi postura exacta. Mi rostro congelado en pánico. Mis ojos abiertos al borde del delirio. Una copia perfecta. Un futuro inevitable. Y entonces la ciudad respiró. Un solo aliento. Profundo. Hambriento. Y yo entendí, demasiado tarde, que la cantera no recuerda por nostalgia. Recuerda para reclamar. No sé cuánto tiempo estuve frente a mi propio cuerpo tallado, contemplando esa máscara mineral que copiaba cada detalle de mi miedo con una exactitud obscena. Tenía la sensación de que si levantaba la mano, la estatua lo haría al mismo ritmo. Si cerraba los ojos, los de ella, o eso que fingía ser mis ojos, los cerrarían también. Pero algo más profundo e imposible hacía que la comparación se volviera insoportable. La figura mineral estaba respirando antes que yo. Leve, muy leve, pero inhalaba una fracción de segundo antes de mi propia respiración, como si esa cosa de piedra estuviera marcando el compás de mi existencia y yo solo fuera un eco que se retrasaba. Me di cuenta, con un terror tan íntimo que me dejó mareado, de que la cantera no imitaba mi miedo. Lo estaba ensayando. Me estaba aprendiendo. Preparando. Tallando la habitación exacta donde mi alma sería fijada para siempre. Di un paso hacia atrás, pero al hacerlo sentí un crujido bajo mis pies. No quise mirar, pero tuve que hacerlo. Allí, en el suelo, estaban mis huellas, profundizadas como si la piedra hubiera estado esperando justamente ese movimiento. Y no fueron solo las huellas, eran mis pasos convertidos en un mapa, una serie de marcas que revelaban la dirección que había tomado desde que crucé aquella grieta imposible.
Cada decisión que creí libre, cada movimiento que juré espontáneo, ya estaba inscrito en la cantera. No era un registro, era un guión. La ciudad me había estado escribiendo. Las paredes vibraron como si un pulso gigantesco recorriera toda su estructura. Una vibración grave, prolongada, que hizo que el polvo se desprendiera de los filamentos altos y formara nubes que parecían flotar con intencionalidad. Y entonces, desde algún punto cercano, o quizá desde todas partes, escuché una voz femenina. No era humana, pero tampoco era completamente ajena a lo humano. Tenía la resonancia de un templo, la profundidad de un pozo, el temblor de un recuerdo agonizante. El tiempo no pasa, el tiempo recoge. Sentí que mis rodillas flaqueaban. La voz no lastimaba mis oídos, los atravesaba. Era como si se instalara detrás del hueso, como si quisiera desplazar mis propias memorias para ocupar su lugar. Y cuando habló de nuevo, supe con un terror absurdo que la ciudad llevaba siglos ensayando ese tono. Estás hecho de minutos que no quieres recordar, déjalos aquí. Nosotros los conservamos. Nosotros los tallamos. Nosotros te detenemos. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El aire estaba tan saturado de historia que parecía grueso, como si miles de voces lo hubieran respirado antes y la última molécula fresca se hubiera acabado siglos atrás. Cada inhalación me raspaba el pecho. Cada exhalación se adhería a la cantera como un tatuaje. La grieta detrás de mí se cerró de golpe, sellando con un sonido sordo. No era un portazo. Era un entierro. Me quedé atrapado en la calle sin cielo, sin salida, sin viento. No había más horizonte que la repetición infinita de fachadas idénticas que parecían multiplicarse como espejos malditos. Di unos pasos hacia la derecha, la estatua me imitó. Di unos pasos hacia la izquierda, otra figura surgió al doblar la esquina, tallada en el mismo gesto que yo. No era solo mi estatua inicial, había muchas más. Cientos. Miles. Todas mis versiones. Todos mis temores en pausa. Todas mis posibilidades detenidas en piedra. La cantera recuerda todo lo que entra y nada de lo que sale. La voz volvió a hablar y esta vez sentí un escalofrío recorrer la longitud completa de mi columna. No es un castigo. Es un homenaje. Los que llegan aquí se vuelven eternos, aunque su vida se haya terminado sin que ellos lo noten. Quise correr, gritar, destruir algo, quebrar una estatua, romper un muro, arrancar una pieza de esa mineralidad viva. Pero las sombras que antes me habían susurrado en el pasillo comenzaron a descender desde los balcones, formando figuras humanas alargadas, resonantes, como hilos de tiempo que no habían sido cortados correctamente. Sus bordes parecían vibrar como fotografías viejas que tiemblan en un proyector antiguo. Y todas, absolutamente todas, murmuraban mi nombre. Un nombre que yo nunca revelé. Un nombre que jamás pronuncié en voz alta. Ya casi eres uno de nosotros, no tiembles. La piedra también tiembla. El miedo es tu forma de ser tallado. Sentí algo detrás de mí. Una presencia. Una proximidad. Un frío que no venía del clima, sino de la ausencia total de vida. Giré lentamente, y cuando mis ojos se enfrentaron con lo que estaba ahí, mi mente casi se desgarró. Era yo, pero no en piedra. Yo en carne. Yo en tiempo detenido. Yo con la mirada vacía, como si la cantera hubiera tomado mi cuerpo físico y me hubiera sacado. Era mi reflejo desligado de mí, respirando de manera distinta, parpadeando de manera distinta, inclinado hacia adelante como un animal que reconoce su presa. La ciudad termina lo que el tiempo no puede. La voz reverberó desde todas partes. Y tú llegaste incompleto.
Mi otro yo extendió la mano y la colocó sobre su estatua. La piedra se agrietó con un sonido suave, casi cariñoso. Una luz rosa, tenue y enferma, salió de las fisuras. Y entonces entendí, no querían mi cuerpo, ni mi memoria, ni mi miedo. Querían mi continuidad. Querían que existiera en mineral para siempre. Comencé a retroceder, pero mis piernas se negaron. El suelo se endureció alrededor de mis tobillos, como si la cantera me mordiera. Podía sentir la presión ascender lentamente, fundiendo mi piel con el tiempo petrificado. Era un proceso meticuloso. Lento. Ritual. El tipo de eternidad que no hace ruido mientras te devora. Mi otro yo se acercó, inclinándose hasta poner su rostro a centímetros del mío. Y entonces habló con mi voz. No temas, aquí nunca estarás solo. Las sombras te hablarán cuando necesites compañía. El silencio te cantará cuando no recuerdes quién eras. Y la cantera te mantendrá vivo cuando ya estés muerto. Quise llorar. Pero incluso mis lágrimas fueron absorbidas por la piedra. En ese instante final, cuando toda mi voluntad se quebraba y mi cuerpo comenzaba a endurecerse de manera irreversible, escuché algo que no esperaba, el primer canto. Un sonido profundo, bajo, humano, coral, que resonaba desde el interior de las paredes y atraviesa las esculturas. Era un canto funerario. Un canto de bienvenida. Un canto de registro. Entendí por qué lo llamaban el tiempo tallado. Porque aquí nadie vive segundos. Nadie vive minutos. Aquí se vive en capas. En estratos. En líneas de cantera superpuestas que forman la historia de una ciudad que nunca deja de comer nombres. Mi voz final no fue un grito. Fue un susurro, no me olvides, aunque sé que ya estoy siendo recordado. Y la piedra respondió, aquí no se olvida. Aquí se guarda. Aquí se reclama. Aquí te quedas. La luz rosa se cerró sobre mí como un párpado antiguo. Y entonces, Zacatecas me respiró. Me bebió. Me escribió. Me sostuvo. Me terminó. Y el mundo exterior jamás sabrá que estoy aquí, atrapado entre las sombras y la cantera, esperando que alguien más entre para que el tiempo tenga un nuevo rostro que reclamar. En las ciudades donde la piedra tiene memoria y los silencios caminan con la forma de tus miedos, existen historias que nunca mueren, solo cambian de rostro, solo cambian de alma, solo cambian de cuerpo. Si alguna vez sientes que una pared respira, que una sombra repite tus pasos, que una calle te mira aun cuando no hay ojos en las ventanas, aléjate. Las ciudades que recuerdan también reclaman. Y nadie escapa de un tiempo que aprendió a tallar tu nombre antes de que tú nacieras. Gracias por caminar conmigo entre ecos de cantera. Susurros sin dueño y memorias que nunca debieron despertar. Si esta historia tocó tu espíritu, acompáñame en el siguiente recorrido. Suscríbete al canal. Comparte esta leyenda. Y deja tu voz entre los comentarios. Que en chamán, las historias que susurran los espíritus encuentran siempre un nuevo guardián.